Bienvenidos amigos televidentes de Panorama Agropecuario. El gusto como siempre de compartir con ustedes esta hora de muy buena información. Hoy vamos a cubrir varias áreas. Vamos a hablar de arrendamiento. Se ha realizado un negocio interesante a través de una licitación del escritorio de Romualdo Rodríguez y vamos a dialogar con uno de los integrantes del escritorio de Florida, Joaquín Falcón, para ponernos al tanto de ese arrendamiento sobre la Ruta 7, concretamente en el departamento de La Valleja, algo más de 600 hectáreas que cede un productor fuerte, que tiene campos también por 33 y que tuvo hasta hace un tiempo cuando vendiera las tierras por Tacuarembó, pero que se viene achicando. Es un hombre de unos 60 años y que ha preferido quedar con un área dominable, grande de cualquier manera, y ha cedido para sus hijos y en este caso para un vecino, que será el que trabajará esas 600 hectáreas. Una linda nota para explicar este momento distinto del Uruguay con un nuevo escenario, que algunos esperan con precios inferiores, inclusive para las rentas. También vamos a hablar de la venta de insumos para la agricultura. Nos fuimos hasta la frontera, hacia el noreste, un departamento como Cerro Largo que se divide, podríamos decir, por lo menos en tres partes. Una, Río Branco, zona de solventes productores arroceros, de los productores más grandes que tiene el Uruguay en extensiones para arroz y que han desarrollado en algún caso interesantes extensiones también de soja, pero que tiene, por ejemplo, un escenario distinto sobre Melo. A unos 100 kilómetros el escenario es diferente, con arroz también, y ni que hablar para las otras zonas de Cerro Largo. Pero en este caso hablaremos con el vendedor de la firma Agrocentro, que tiene su origen por Lascano, pero que se ha desarrollado en todo el Uruguay en estos tiempos, con sede en Montevideo y también con oficinas, por ejemplo, en Colonia. Dialogamos con el encargado de la sucursal de Río Branco, Marcelo Campanella. Vamos a tener también información sobre el comercio de haciendas, la venta de reposición, con el martillero del centro del país, Fernando Martínez, que habla sobre las ventas en la localidad del Carmen y sobre la región de Peralta, en la Ruta 5, ahí entre Durazno y Tacuarembó. Pero además tenemos una muy linda nota con el administrador Daniel Bentancur, que manejó un establecimiento agropecuario en Fraile Muerto. A unos 3-4 kilómetros del pueblo estaban los campos de Jaume, un científico uruguayo que trabaja desde Brasil, pero que ha vivido por muchos países del mundo, que tenía 111 potreros en algo así como 1.500 hectáreas y que ahora acaba de arrendar las tierras para una empresaria que ha crecido muchísimo por el norte del Uruguay. Arrancamos a toda información destacando que también tendremos lindos datos vinculados al sector de la industria frigorífica que nos aportó uno de los nuevos componentes, de las nuevas figuras de la industria exportadora del Uruguay. El Piriápolis Maldonado, las mejores opciones en negocios inmobiliarios, usted los encuentra en Inmobiliaria Gasalla. Contáctenos, teléfono 4432-4647 o al 4432-5100. Inmobiliaria Gasalla. Y arranco por Río Branco. Río Branco, decíamos, es una zona de grandes productores en extensiones del sector arrocero. Allí uno puede ver establecimientos grandes, gente que además hace ganadería con muchos vacunos, con miles, productores muy solventes, inclusive algún uruguayo que se ha extendido de gran forma como Alfonso Porto, descendiente de un español que sería seguramente el principal hoy en la agricultura de los capitales nacionales. Por más que por allí también está UAG, en aquella región cercana, y hay muchos que han crecido, pero la mayoría son oriundos del Brasil. Sin embargo, hay dificultades, ha quebrado, por ejemplo, una empresa de jóvenes olimareños que arrendaba varios establecimientos, no ha podido plantar en esta última siembra porque anteriormente tuvo un quiebre, falló en los negocios con los vaivenes del mercado. Pero vamos a hablar sobre la venta de insumos, concretamente esta empresa que nació por el departamento de Rocha, por Lascano, Agrocentro, a través de la palabra del joven ingeniero agrónomo Marcelo Campanella, que es el responsable de esta interesante oficina ubicada en una zona estratégica de la agricultura del Uruguay como es Río Branco.
¿Cómo es la venta al comenzar el 2016 para los insumos justamente vinculados a la forrajera que se viene para los próximos meses? Bueno, bien, estamos justo en el proceso de reservas de semillas, de todo lo que es semillas forrajeras. Los productores están haciendo sus consultas, realmente estamos bien de cara a lo que son los meses de marzo y abril, que es el fuerte de la empresa, ¿no? ¿Y ya se puede saber de precios, los precios que tendrá Agrocentro, por ejemplo, para los clientes de la empresa? ¿Los ganaderos se retiran con precios? Algunos precios ya tenemos definidos, y bueno, eso lo va a poner el mercado. Realmente nosotros lo que hacemos desde ahora es más que nada las recomendaciones técnicas, visitar un poco en los lugares donde se está pensando realizar las praderas, verdeos, y bueno, y en función de eso se estiman los presupuestos. Porque tú decías, más que compras, son reservas. Exacto, son reservas de semilla, pero que ya están bastante evolucionadas, vamos a decir, viene un trabajo que viene haciendo la empresa en la región hace años, y bueno, que se concreta básicamente en los meses de marzo, abril, mayo, dependiendo un poco también de los cultivos que anteceden también, de la soja, del arroz. Pero básicamente estamos en pleno proceso de consultas, reservas y bueno, a la orden para todo lo que es la asistencia técnica que realizamos desde acá también. Para una empresa como Agrocentro, que está en varios departamentos y permanentemente en expansión, una empresa nueva en el país, ¿Río Branco es un punto importante, un punto estratégico? Realmente sí, nosotros tomamos el desafío de estar trabajando en la zona ya hace un tiempo, y bueno, lo que vemos es que ha crecido la empresa, ha crecido en cuanto a número de clientes, unidades de negocio, bueno, lo vemos como un buen lugar como para desarrollar un negocio futuro. ¿Y cuáles son los mayores compradores de insumos de cara a esa semilla forrajera? ¿Los plantadores de arroz, los plantadores de soja? Bueno, por la circunstancia en la cual está el rubro de soja, hoy en día son menos los sojeros, ¿verdad? O son sojeros que se están pasando a ganaderos. Sí que el fuerte de la zona son ese rubro arroz, por lo cual siempre se está muy de la mano trabajando en lo que es de cara a los tipos de pastura que funcionan mejor en esos sistemas, siempre en rotaciones con arroz, y bueno, básicamente ese es el tipo de cliente que atendemos. Y básicamente en esta zona son mayoritariamente propietarios de campos o gente que trabaja sobre campos arrendados, por lo menos los clientes de Agrocentro. Trabajamos con varios tipos de clientes. Diría que el fuerte de la empresa hoy en día está con clientes que ya están en la zona desde hace muchos años, pero sí que hay nuevos productores emergentes, lo cual nos llena de satisfacción y bueno, nuevos desafíos, los cuales quieren emprender una nueva actividad ganadera y bueno, vienen con sus consultas hacia Agrocentro para desarrollar el negocio. ¿Y a ti qué te parece? ¿Que se van a agrandar las comidas para los ganaderos en esta zafra? Sinceramente vemos como comentaba, el rubro de las hojas no está tan atractivo y realmente el negocio ganadero empieza a cobrar más peso. En función de eso es que los clientes optan por hacer más comida en el invierno y por lo menos preocuparse más a la hora de pensar en desarrollar pasturas. Vamos a venir con otra parte de Marcelo Campanella allá en la frontera del Uruguay con Brasil. Y vamos a seguir hablando de Cerro Largo con esa linda nota que tenemos con Daniel Bentancur, administrador de un establecimiento en Fraile Muerto. Antes destaco que estuvimos dialogando horas antes de grabar este programa a través de una nota para la radio con el industrial cárnico Eduardo Urgal, uno de los nuevos nombres importantes de la industria frigorífica del país. Como se sabe, los Urgal son propietarios desde hace un tiempo del frigorífico Pandon Tilcor. Junto con Pasanante armaron una muy importante empresa que fue creciendo y hoy, camino a los 25 años, es de los frigoríficos principales que tiene el Uruguay en la exportación, pero también en el mercado interno y la venta de carnes. El fallecido Daniel Pasanante era socio del padre de quien nos brindó esta información que vamos a compartir con ustedes. Pero queremos mencionar el nombre porque se trata de un industrial de la nueva camada de empresarios en un país donde habitualmente los nombres no se conocen, donde además la prensa tampoco tiene mucha llegada a las grandes empresas
y con un perfil bien distinto, pero creo que serio. Los empresarios del Uruguay pocas veces salen ni alardeando ni tampoco mintiendo. Si bien hay toda una imagen sobre los grandes y fuertes empresarios que lamentablemente no es buena en el país, y la industria cárnica sufre esos palazos tradicionales, producto de cómo se han manejado en décadas anteriormente los mismos empresarios uruguayos. En este Uruguay que va cambiando para mejor, se me ocurre, sin entrar en discusiones políticas, ni mucho menos con partidos políticos, porque por supuesto que somos muy críticos con este gobierno que hemos tenido en los últimos años, que si bien de alguna manera ayudó al crecimiento del país, ayudó al crecimiento, por ejemplo, de los empleados, de los trabajadores, que son la gran riqueza que tiene, y los que conocen el oficio, también hoy arrinconó a los capitalistas o a los empresarios y está arrinconando a la producción nacional. Hablamos del Estado, del país, del gobierno, pero bueno, hay mucho más para compartir. Nos decía Urgal que, por ejemplo, se está complicando el mercado internacional. Primero que nada, China en estas horas no está comprando carnes porque son fechas festivas para ellos, y porque además Uruguay está compitiendo con Brasil, que crece en esos mercados como el chino. Brasil en la rueda, en el corte de la rueda, por ejemplo, está ofreciendo carnes 30 y 35% más barato de lo que vendía Uruguay, por lo que han cambiado ahora la estrategia los uruguayos. Pero está complicado el panorama para las industrias en cuanto a la exportación en este inicio de año, explicaba Eduardo Urgal. Por eso justifican ese $3 que pretenden pagar por los novillos y $2.60 que están pagando por la mayoría de las vacas gordas, con algunas que llegan a $2.65, especialmente las de carcasas pesadas, $2.20, $2.30 en el gancho. También decía Urgal que desde hace tiempo se intenta bajar los valores y no se puede, y que en este momento, quizás con esos vaivenes, la industria pueda trabajar con la comodidad ideal, de una manera seria, de no estar pagando, dice, precios que después podrían justamente castigar a toda la cadena. Decía el joven exportador que hoy es parte de esas delegaciones permanentes que Uruguay tiene en el exterior ofreciendo carnes, y que ha salido muchas veces incluso representando a todos a través del Instituto Nacional de Carnes, ya que es uno de los representantes de los frigoríficos que ha participado en los últimos años de la mesa de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes. Ahora, continuando con la información, nos vamos hasta Fraile Muerto. Primera de las partes con el administrador Daniel Bentancur. Esta estancia fue arrendada para Laura Blanco, la hija del propietario de la John Deere, del veterano Julio Blanco, un hombre que pasa los 80 años, que ahora aparentemente ha dividido con sus hijos los negocios. Laura Blanco ha arrendado varios campos en el norte. Uno de ellos fue este establecimiento del científico Jaume, que vive en Brasil y ni viene al Uruguay, que heredó ese campo de los viejos Jaumes que llegaron de España y que armaron negocios grandes, que supieron ser productores fuertes. Este Jaume se dedicó a su tarea, vivió en Australia, en varios países de Europa, y ahora está en Brasil, pero nunca le sacaba dinero al campo, algo llamativo. Vamos a entender esta situación sobre un campo que, si uno analiza, se arrendó barato para lo que son la mayoría de los establecimientos, considerando el nivel de las pasturas y esa gran tecnología que manejaban a través de... Bueno, se arrendó un establecimiento emblemático de la zona de Fraile Muerto, porque es uno de esos establecimientos que se dice que producía muchísimo por hectárea. Se lo arrendaron finalmente para una persona que además va a trabajar totalmente diferenciada, como ustedes tenían, más de 100 potreros. Sí. Cuando hablamos de producción debemos ser muy cuidadosos. Yo no voy a abrir juicio sobre la persona, la señora que arrendó la estancia y cómo lo va a manejar. Acá hay una forma tradicional de producción, que hemos empobrecido los suelos, las pasturas no son las de 50 años atrás y menos las de principios del siglo XIX, o 20 mejor si quieren. Eso está medido en fósforo, en materia orgánica, en todo eso. El establecimiento que yo fui responsable como administrador desde el fines del año 88 hasta hace 6 meses atrás, fue un establecimiento de ciclo completo. Eran en un principio 1.700 hectáreas, y ahora estábamos explotando 1.376 hectáreas.
Son suelos buenos de la zona de Fraile Muerto, con Bruno Soles, con un índice de productividad ubicado en los 130, 135, depende de los padrones. Y en el año 90 empezamos a mejorarlo, a hacer mejoras en cobertura. Llegamos a tener a finales de los 90 el 32, 33% del área mejorada, donde con pasturas en cobertura, con un manejo, diríamos, racional del recurso forrajero, de los recursos naturales, para ser más preciso. Y en esa época, a finales del 90, en el 2000, cuando frenan la inversión en la mejora de las pasturas, ¿ya tenían 111 potreros, por ejemplo? Teníamos en 1.590 hectáreas, teníamos 111 potreros. ¿Pero a lo último o en el 2000? En el 2000, cuando llegamos al 2000, teníamos, ahora por último, que ocupábamos 300 hectáreas menos, teníamos 98 potreros, que es la parte que arrendamos, que constaba de 7 u 8 potreros, 103 potreros, para ser más concreto, teníamos ahora cuando entregamos el campo, que iban desde más de 100 hectáreas, no teníamos ninguno. Ubicamos entre 5 o 6 potreros de 50 a 100 hectáreas, de 20 a 50 hectáreas teníamos unos 13, 14 potreros, y todo el resto de menos de 20 hectáreas. Yo lo situaría en un promedio de 10 hectáreas por potrero. ¿Y usted está convencido que producía mucho más por esa repartición, o porque en definitiva son muy buenos campos, porque tenía mucho personal trabajando? ¿Cuál es la clave? ¿Inciden esos 100 potreros? Claro que incide. Depende cómo se maneje el recurso forraje, los recursos naturales. Acá durante los últimos 70, 80 años hemos esquilmado todo el suelo. No hablo de suelos que se hacen en agricultura, estoy hablando de suelos que se usan para producción ganadera, cuando lo habitual de lo que tienen de forraje por hectárea ronda en los 800, 700, 600 kilos de forraje por hectárea, cuando nosotros teníamos por hectárea en el entorno hoy de 6.000 kilos de forraje, en suelos que, según los estudios de la Facultad de Agronomía de los años 50, 60, se ubica entre 4.000 y 4.500 kilos. ¿Cuánto más producía, por ejemplo, con sus vecinos ahí de Fraile Muerto? ¿El doble producía usted en kilos de carne por año? De kilos de carne por hectárea se sitúa, como en todo el Uruguay, con alguna diferenciación por establecimiento, en el eje de 70 kilos, 60, 70 kilos. Hay gente que habla de 100. Bueno, ya los que tienen 100 tienen mejora, y hay que ver cuánto de mejora, a qué costo y cuánto es el impacto. O es por el predio mejorado, me imagino que deben de rondar en 250, 300 kilos. Que nosotros, cuando íbamos a ver en esas mejoras en cobertura, y teníamos una producción tal vez que se situaba en 250, 300 kilos. Bueno, pero en definitiva, en la zona, el promedio, dice usted, en el país, como quiera, pero sobre Fraile Muerto, 60, 70 kilos de carne produce un productor común, sin demasiada inversión y sin esa división de potreros que usted tenía. Lo normal, 60, 70 kilos. ¿Usted cuánto producía por año con 100 potreros? Sí, se ubicaba de 130 a 170 kilos, dependiendo de las variaciones del clima y todo eso que siempre impactan. Pero el impacto que nosotros teníamos por el factor sequía o excesos de lluvia era totalmente diferente al de los vecinos. ¿Inferior? ¿El impacto era menos negativo? Claro que sí, porque si bien como en esta última sequía manejábamos los animales en 450, 500 hectáreas, cuando viene la lluvia y teníamos una reserva forrajera ubicada en 1.500, 1.800 kilos de forraje
por hectárea. Para que se entienda bien, usted dice que reducía el espacio del campo a 500 hectáreas pudiendo trabajarlo en 1.300. No, porque las otras 1.000 hectáreas, 800 hectáreas, carecían de la cantidad de agua suficiente después de 5 o 6 meses sin lluvia, que habían llovido en esta otoño, salida del verano, otoño y entrada del invierno. En los 5 meses eso no llegaban a 100 milímetros, hablando que la lluvia máxima después del 15 de enero se había situado en 26 milímetros el 25, 26 de enero, y después registro hubo meses que llovieron 3, 4 milímetros por mes, con una pérdida hídrica según lo... Claro, pero ahí, más allá de la cuenta que usted saque que llovió, lo que importa es cómo quedaron los ganados con las 500 hectáreas que usted cubría justamente ese rodeo. ¿Cuántas cabezas? Y teníamos en las 1.376 hectáreas, manejábamos en ese momento más de 1.400 vacunos, situándose entre 120, 330 kilos de peso vivo por hectárea. Y eso hay que considerar que no son unidades ganaderas, tomando como referencia que un animal de 320, 330 kilos, un bovino, come más o menos el 3% de su peso vivo. Quiere decir que consumen de 13 a 14 kilos de forraje, cuando se debe asignar un 50, un 20% más de forraje. Es decir, si come 12 kilos, le asignamos por lo menos 18. Bueno, pero diga, reitéreme la cifra. ¿Tenía cuántos kilos por hectárea y cuántas cabezas significaban eso? Y situaban el invierno del 2014, lo pasamos con 1.530 vacunos, que pasado a pesos, a kilos por cabeza, se situaban en 330 kilos por cabeza. 1.530 vacunas, ¿en cuántas hectáreas? En 1.376, con un índice de preñez del 85%. Cuando llegamos en años pico, diríamos cuando dice el productor un buen año, a situarnos entre el 90 y el 92%. Este verano pasalo en Piriápolis, cerros, playas y los mejores servicios. Hotel Tamariz. Una atención personalizada a pocos pasos de la playa. Desde Tacuarembó, Julio Poveda, Agronegocios. Estamos colocando ganados gordos, con plazo y al contado. Tenemos pedidos concretos, además por reposición. Consulte en Tacuarembó al teléfono 4632-1501 o al celular 099-592-572. Julio Poveda, Agronegocios. Transporte de haciendas y granos Sergio Lesaeta, desde Florida para todo el país. Transporte profesional de cargas, apuntalando el crecimiento del agro nacional. Por informes, en Florida 4352-5679 o al celular 099-350-183. Se precisan terneros enteros y castrados, terneradas enteras de todo peso y en las mejores condiciones del mercado, inclusive con pago ahora y entrega de terneros a futuro. Se compra de a camión o sin límite de volumen. Consulte al teléfono 091 484 030.